Hola a todos y todas, muchas gracias por escucharnos una vez más. Bienvenidos, bienvenidas a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación Porib. Hoy han venido Vicente Merino y Miguel Ángel Calleja a hablarnos sobre el fantástico mundo de la farmacia hospitalaria. Así que nada, a ver qué nos cuentan. Hola Vicente, hola Miguel Ángel, ¿cómo estáis? Muy bien, Hola, fenomenal. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación y nada, encantado de estar hoy aquí en este espacio de eficiencia y salud. pues nada, muy agradecido, Alberto, de que nos hayáis invitado y nada, cuando quiera empezamos, yo encantado. Pues Vicente, empiezo por ti. Sí que me gustaría que te presentaras un poquito, que la audiencia te conozca, que nos des un par de datos sobre ti. Bueno, pues yo soy Vicente Merino, soy farmacéutico aquí en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, soy especialista en farmacia hospitalaria y también desde hace muy poquito tiempo doctor en farmacia. También soy miembro de los grupos coordinadores de farmacotecnia y de enfermedad inflamatoria inmunomediada de la SEF y bueno, también pues tengo algunas publicaciones en revistas nacionales, internacionales y bueno, y desarrollo mi trabajo generalmente en el tema del acceso a los medicamentos, en distintas subcomisiones que tenemos aquí. También me encargo de la farmacocinética clínica y bueno, entre otras labores, ¿no? Fundamentalmente. Pues bueno, Vicente, enhorabuena por esa tesis reciente. Muchas Y gracias. Miguel Ángel, por tu parte, cuéntanos. En mi caso, soy también farmacéutico de hospital en el Hospital Virgen Macarena. Estudié farmacia en la Universidad de Granada, hice la residencia allí en Virgen de las Nieves y luego estuve un tiempo trabajando en los hospitales de Córdoba, en Santa Margarita, en un comarcal y en Reina Sofía. Luego volví de jefe a Virgen de las Nieves, estuve allí 11 años y ahora llevo 8 años de jefe de servicio aquí en Virgen Macarena. Y nada, he sido presidente de la SED en el periodo entre 2015 y 2019, un poquito antes de la pandemia. Y bueno, me dedico, aparte de la planificación del servicio, pues sobre todo estoy en áreas de todo lo que es relacionado con selección de medicamentos, evaluación, posicionamiento y también, por qué no decirlo, pues temas de investigación, promoviendo la realización de tesis doctorales, entre otras cosas, y también proyectos de investigación colaborativos con los servicios clínicos de otras especialidades. Pues la primera pregunta que sí que me gustaría haceros a los dos es, ¿qué os motiva a estudiar el FIR? Ya de paso nos contáis a todo el mundo qué es el FIR y dedicar vuestra actividad profesional a la farmacia hospitalaria. Pues bueno, el FIT es la formación sanitaria especializada para farmacéuticos que van a trabajar en el hospital. Consta de 4 años, los cuales bueno, pues están distribuidos entre diversas secciones dentro de los servicios, los que se van rotando y bueno, se van evaluando esas diversas secciones. Realmente yo desde pequeño pues me fascinó todo lo relacionado con la medicina y los medicamentos. Ya venía a este hospital con familiares que por desgracia pues estaban enfermos y allí yo creo que un poco se despertó un poco la chispa y la curiosidad por todo el ámbito sanitario, la medicina, medicamentos, etcétera, ¿no? Ya de jovencito, pues también me fui definiéndome hacia la farmacia porque me entusiasmaba mucho la asignatura de química, la biología, todo lo relacionado con la biología y finalmente, bueno, pues decidí hacer farmacia, ¿no? Y ya al finalizar la carrera, pues la puntilla final pues, fue el realizar las prácticas precisamente en este hospital, ¿no? Y encontrarme con grandes profesionales y después amigos como el doctor Manuel Cameán, que ha sido un farmacéutico de hospital, bueno, para mí, pues mi padre profesional y que, bueno, se jubiló hace ya unos años y que casi que fue el detonante ya y el punto, la guinda del pastel para decidirme meterme en farmacia hospitalaria y hacer el FIR y todo ello. En mi caso, pues la verdad que durante la carrera de farmacia hubo algunas enfermedades en las que los tratamientos no eran del todo efectivos en aquel momento. Recuerdo algunos tipos de cánceres, el SIDA, que en aquel momento, bueno, VIH como le llamamos ahora, pero en aquel momento había muy pocas herramientas terapéuticas para el control del mismo y el no haber solución para algunas enfermedades me hizo tener más inquietud sobre aquellos entornos donde en teoría entendía yo que se iba a investigar más fármacos innovadores o fármacos que pudieran resolverla. Y por eso fue el ir hacia la farmacia hospitalaria realmente. Y luego, pues la verdad es que la especialidad ha respondido a esas expectativas. Estamos implicados en multitud de ensayos clínicos. Hay enfermedades que eran incurables cuando yo estudié farmacia y ahora son controlables o curables. Y bueno, y siempre hay alguna más en la que tenemos que seguir investigando. Así que es una especialidad, despierta tremendamente la curiosidad terapéutica
por buscar fármacos que curen o que controlen con menos efectos secundarios las enfermedades que nos encontramos en nuestros pacientes. Ya nos habéis comentado algunas de vuestras funciones o de vuestras tareas que hacéis en vuestro día a día, pero sí que querría preguntaros bueno, pues pongamos que soy un estudiante de farmacia que estoy valorando estudiar el FIR. ¿Nos podéis contar brevemente en qué consiste un día de un farmacéutico de hospital? Pues sí, Alberto, mira, las funciones del farmacéutico de hospital son muy variadas y muy transversales, pero quizás destacaría que el nacimiento de nuestra especialidad pues surge un poco para cubrir las necesidades farmacoterapéuticas en los pacientes que atendemos y nos encargamos pues de que se haga un uso racional del medicamento en la medida en que este pues debe ser eficaz, seguro, eficiente, ¿no? Y nos encargamos desde la adquisición, el control, la conservación de los medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico, tenemos áreas de medicina personalizada como la farmacocinética clínica, en la cual, pues midiendo la concentración de fármaco en cualquier fluido biológico, ya le proponemos al médico el ajuste posológico, también el aspecto más farmacogenético, ¿no? Y la relación del medicamento con la genética, o incluso el no poner un medicamento porque puede llegar a ser perjudicial para el paciente. Y bueno, yo creo que cada vez tendemos más a la superespecialización, ¿no? En oncología, en nutrición clínica. Es decir, es un ámbito súper multidisciplinar y muy transversal. Yo creo que Vicente lo ha contado prácticamente todo, pero solo como a información complementaria, yo siempre me imagino las funciones de la farmacia hospitalaria como un taburete con tres patas. Hay una pata logística, porque tenemos que adquirir medicamento, almacenarlo, distribuirlo, dispensarlo. Hay una pata también tecnológica, porque hemos de preparar la medicación para que esté lista para su uso y cuando no existe comercialmente, formularla. Y esa parte es muy importante de cara a la oncología, nutrición parenteral, todo lo que es la formulación magistral. Y una tercera pata terapéutica en la que hay dos tipos de funciones. Una es asesorar al médico en la mejor decisión y ahí en ese asesoramiento estaría la cinética, la genética y todas esas herramientas que nos ayudan a acertar con el medicamento y a tener una mejor posología. Y luego una parte puramente clínica en la que realmente tenemos un contacto directo con esos pacientes a los que dispensamos, hacemos seguimiento farmacoterapéutico, atención farmacéutica a esos pacientes ingresados o no ingresados que hay que hacerle un seguimiento permanente. Bueno, no lo habéis comentado, pero a Farmacia Hospitalaria también se le debe mucho en España porque ha sido un gran impulsor de todo el tema de la evaluación de eficiencia de medicamentos, de la evaluación económica. Querría preguntaros entonces, ¿cómo colabora la farmacia hospitalaria en la incorporación de estas innovaciones terapéuticas, garantizando la sostenibilidad de tanto de hospitales como del propio sistema sanitario? Pues tú lo acabas de adelantar, ¿no? Fundamentalmente participando en la evaluación y la selección de medicamentos, ¿no? Y posicionando adecuadamente la innovación terapéutica entendida como el aporte de valor que viene añadido. Yo creo que en los últimos años estamos experimentando medicamentos que realmente vienen con un aporte de valor. Hemos pasado de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en el aporte de valor, ¿no? Hace 10, 15 años nos llegaban medicamentos que con una simple modificación de la estructura química, pues te lo vendían como que interaccionaban menos con un antidiabético oral y te lo vendían 1000 veces más caro. Esto no era aporte de valor, pero creo que esto ha cambiado en los últimos años y en gran medida, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Vicente. Quizá añadiría, vamos, estoy muy de acuerdo con todo y añadiría en algunas ocasiones también un paso anterior en la investigación de nuevas moléculas. Estamos muy implicados en lo que es la promoción de esa investigación, de esos ensayos clínicos, tanto en la evaluación del propio ensayo como incluso en muchas ocasiones, como ahora en varios ensayos clínicos que el propio Vicente está colaborando, en la elaboración de esas muestras de investigación, facilitando el que un medicamento que no tiene evidencia suficiente para una enfermedad, pues podamos disponer de ella. Con lo cual estamos, digamos, implicados desde el principio en ello. Y luego la evaluación, muchas veces los fármacos cuando nos llegan para evaluar ya han sido autorizados por la agencia europea o por la agencia española, pero en realidad para esa misma enfermedad en ese mismo momento hay varios. Y como decía Vicente, nuestra colaboración es la selección, el posicionamiento de cuál de ellos puede ser mejor en eficacia comparativa, en seguridad, pero luego también en conveniencia para el paciente, en cómo mejora su calidad de vida o en cuál es la vía de administración. Si es oral, hay pacientes que prefieren oral antes que subcutáneo o subcutáneo durante 10 minutos antes que intravenoso durante 3 horas. Y todo eso se valora de forma global en el medicamento y de forma individualizada paciente a paciente. Y en todo eso la farmacia está realmente muy implicada. Y como último factor, que lo comentabas tú, pues sería esa eficiencia, sería ese análisis farmacoeconómico de dentro de las distintas alternativas,
Si son igual de eficaces, igual de seguras, igual de convenientes, el precio tiene un valor mucho más importante, pero si hay un incremento en la eficacia, por ejemplo, el paciente vive más tiempo en un cáncer de pulmón, con menos efectos secundarios, entonces el análisis económico ya no es si es más caro, es cuánto más está el sistema dispuesto a pagar para incrementar esos meses de vida o esa ausencia de efectos secundarios o incluso esa mejor posología. Y en eso la farmacia tiene un papel muy, muy relevante y yo creo que muy destacable. Si no me equivoco, es el grupo Génesis dentro de la SEF, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el que ha trabajado todo este tema de la evaluación farmacoeconómica, concretamente con la metodología madre. ¿Podéis contarnos un poquito sobre este grupo y sobre en qué consiste esta metodología? Claro que sí, el Grupo Génesis o Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e Investigación en Selección de Medicamentos es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que está dedicado fundamentalmente a la evaluación y la selección de medicamentos en el ámbito hospitalario. Sus principios fundamentales son la independencia, el rigor científico, la transparencia y la difusión de la información de la que todos al final pues, nos terminamos beneficiando. Entre sus principales actividades, pues Génesis ha desarrollado, como bien decía, el programa MADRE, que es el método de ayuda para la toma de decisiones y la realización de evaluaciones de medicamentos. Es una herramienta metodológica que facilita la elaboración de informes de evaluación de medicamentos. Además, el grupo ha elaborado guías y protocolos para la evaluación crítica de comparaciones indirectas y para la elaboración de informes comparados, fomentando la colaboración entre profesionales y la homogeneidad en la toma de decisiones terapéuticas. A lo largo de los años, pues Génesis ha contribuido significativamente a la mejora de la práctica farmacéutica hospitalaria en España, proporcionando herramientas y recursos que apoyan la toma de decisiones basadas en la evidencia y en la eficiencia en la selección de medicamentos. Destacaría del MADRE, bueno, Vicente lo ha explicado muy, muy completo, destacaría quizá la parte del rigor científico. MADRE y Génesis son un método y un grupo que son especialmente rigurosos en el análisis de la evidencia que tenemos y por tanto al ser rigurosos son tremendamente críticos con aquellas lagunas, digamos, de evidencia que los nuevos fármacos pueden presentar y entonces pues son especialmente cautelosos a la hora de aquellos sesgos que pueda tener la investigación, pues por ejemplo es muy típico que el comparador que se ha utilizado no es el adecuado porque no es el estándar de tratamiento actual, con lo cual es mejor que aquel, pero no sé si es mejor que lo que yo ya uso ahora para esta enfermedad y ahí tenemos que resolver con comparaciones indirectas, por ejemplo, o el tipo de variable. Hay muchas veces con medicamentos nuevos lo que mejora es un parámetro bioquímico, pero lo que realmente queremos es que el paciente viva más tiempo. Entonces, ahí también hay un análisis muy crítico en cuanto a las variables que se puedan utilizar o el tamaño muestral. Y luego tiene una parte, como tú decías, Alberto, de eficiencia y de análisis económico que se ha incorporado recientemente y que creo que, digamos, cierra el círculo de lo que es una evaluación muy, muy completa. Y creo que durante todos estos años de los informes de posicionamiento terapéutico, que como sabéis son los informes que a nivel nacional hace la agencia junto con las comunidades autónomas para posicionar, pues yo creo que Génesis y el método MADRE ha tenido bastante que ver en que estos informes pues sean de, bueno, pues los que han sido de alta calidad, ¿no? Aprovecho a preguntaros o a que nos confirméis, cuando habláis de comparaciones indirectas, entiendo que lo que os referís es que en medicina lo perfecto es tener un ensayo clínico aleatorizado que compare dos medicamentos. Pero muchas veces lo que nos encontramos, como comentabais, es que el medicamento que se usa en la práctica clínica no coincide con el medicamento del ensayo. Y en esos casos lo que se hacen son metodologías estadísticas más complejas para simular de alguna forma esos resultados comparando las dos intervenciones que no están disponibles en un mismo ensayo. ¿Es eso a lo que os referís? Efectivamente, eso es lo que nos referimos, que el comparador del ensayo, pues como el ensayo se diseñó hace años, no coincide, como tú dices, con lo que actualmente estamos utilizando. Entonces sabes que es mejor que ese comparador, pero no estás muy seguro de si es mejor que tu estándar actual. Y para resolverlo, pues se hace ese tipo de metodología, como dices. Además, aquí también interviene un aspecto regulatorio en el cual pues, las agencias simplemente te piden que te compares con un placebo, ¿no? Entonces, muchas veces pues, van a lo sencillo, ¿no? Y no se comparan con el mejor tratamiento estándar o algo parecido, ¿no? Y nos lleva a tener que hacer pues, distintas metodologías de comparaciones indirectas. Está muy de moda todo lo que son los MICs, el método de Bucher, o sea, hay varias metodologías, pero sí, tenemos que tirar muchas veces precisamente de estos aspectos. Podríamos
prácticamente grabar un episodio sobre comparaciones indirectas, pero vamos a volver al tema de la farmacia hospitalaria. Y bueno, aparte de la evaluación de la eficiencia y de la evaluación clínica y económica de medicamentos, también farmacia hospitalaria apuesta por nuevas tendencias en el sector sanitario y una de ellas, que ya hemos hablado en este podcast, son los PROMs, los Patient Reported Outcome Measures, y los PREMs, los Patient Reported Experience Measure, que son aquellos cuestionarios estandarizados y validados para medir o bien cómo percibe el paciente su propia enfermedad o bien la experiencia de un paciente en un proceso sanitario, y todo ello sin la interpretación de un clínico, es decir, que lo comunica directamente el paciente. En este sentido, me gustaría preguntaros en qué medida utilizáis estas herramientas en vuestra actividad cotidiana, si cada vez se utilizan más en vuestro servicio, en vuestro hospital o incluso en otros hospitales que conozcáis. Bueno, yo creo que los PROM y los PREM, pues como tú has dicho, como tú has comentado, pues aportan más allá de las variables clínicas, nos hacen llegar lo que realmente percibe el paciente cuando es sometido a una intervención terapéutica con un medicamento, ¿no? Y en este sentido hay varias experiencias de éxito a nivel nacional, sobre todo en el campo de las enfermedades inmunomediadas, donde compañeros de farmacias hospitalarias, llegando a un acuerdo con los clínicos, pues han utilizado los PROM y los PREM para optimizar los tratamientos más allá de las variables clínicas tradicionales, ¿no? Sobre todo hablo del campo de la psoriasis, ¿no? Que aquí también es muy subjetivo, también depende de la localización de las placas, pues el paciente puede percibir que el tratamiento le está funcionando mejor o peor, ¿no? Y esto se ha usado para modular, incluso intercambiar tratamientos con más eficacia, ¿no? Y para llegar a la satisfacción plena del paciente, ¿no? Y que los PROM sean lo máximo posible, ¿no? Yo creo que es un camino a seguir y muy interesante, ¿no? Su exploración y cada vez yo creo que su incorporación en la práctica clínica diaria va siendo mayor, ¿no? Entiendo yo. Yo estoy de acuerdo con Vicente y creo que es una evolución natural de la farmacia hospitalaria y de los medicamentos innovadores. No solo queremos que ese colesterol esté en su nivel, no solo queremos que esa variable analítica esté en su nivel, sino que suponga una mejor supervivencia para el paciente, más larga, pero una muy buena calidad de vida. Esta es la evolución natural y yo creo que indica que la sanidad está enfocándose a que el paciente no solo esté mejor y más tiempo con nosotros, sino que con una calidad de vida adecuada y que perciba esa mejoría, porque hay enfermedades donde tú lo percibes. Tienes un dolor, te tomas un antiinflamatorio, si no te quita el dolor, ya te mandamos otro. Pero hay enfermedades que no es tan directo el efecto, entonces lo controlamos con variables analíticas o de imagen, pero el paciente debe percibir también que realmente está mejor. Y en ese sentido, la farmacia hospitalaria clásicamente todo lo que era calidad de vida parece que era como una variable secundaria y yo creo que a raíz de los PROM, de los PREM, estamos incorporándola un poquito más como también principal, porque en realidad es muy difícil que el paciente perciba una mejor experiencia si la eficacia y la seguridad son peores. No habría posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que los métodos de medida es muy importante que estén, como tú decías, validados y que evidentemente tienen que ser subjetivos porque es su percepción, pero que la puntuación de esa valoración distinga objetivamente, aunque la percepción sea subjetiva. Sí, eso nos comentaba Javier Rejas, que estuvo ya hace tiempo aquí en el podcast, que es como si fuera una báscula, que de una báscula le pides que siempre pese lo mismo, pues un cuestionario siempre tiene que dar lo mismo si no ha habido ningún cambio relevante en el paciente, en su calidad de vida, por ejemplo. Sí que nos cuentan compañeros vuestros y de otras especialidades médicas, quizás, que no es fácil pasar estos prompts y estos PREMs, estos cuestionarios, principalmente por falta de tiempo. ¿En farmacia hospitalaria os encontráis con este problema también? ¿Tenéis alguna barrera adicional para expandir o impulsar la utilización de prompts y PREMs? Sí, yo creo que la farmacia hospitalaria pues se enfrenta con varios desafíos para integrar eficazmente pues las medidas de PROM y PREM en la práctica clínica, ¿no? Yo creo que por citar algunas nos hace falta formación y capacitación, ¿no? Es esencial que los farmacéuticos pues, adquiramos conocimientos sobre la implementación y análisis de estos PROM y estos PREM, ¿no? También herramientas y recursos adecuados, instrumentos validados que nos permitan también llevar a cabo todo el análisis alrededor de los PROM y los PREM, ¿no? La colaboración multidisciplinar, ¿no? Y la implementación efectiva requiere una estrecha colaboración entre farmacéuticos, médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. Y también la concienciación de su importancia, debemos de creer en ello, ¿no? Y para eso también está la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, abordar estas necesidades por final permitirá a la farmacia hospitalaria aprovechar realmente el potencial de los PROM y los PREM, ¿no? Yo muy de acuerdo con Vicente. Quizá la parte de
al ser una percepción del paciente que lo rellena el paciente sin la intervención de ningún profesional sanitario, la ventaja que tiene es el que podamos establecer algún tipo de plataforma como estamos utilizando para que el paciente aproveche ese tiempo que puede sacar cuando no está delante de nosotros para rellenar estos cuestionarios y que en la consulta pues, se pueda valorar la puntuación que ha tenido en cada uno de ellos y cómo hacer que esas puntuaciones mejoren, o sea, una ayuda para las recomendaciones del paciente. Pues igual que en farmacia habéis apostado por los PROMs y los PREMs, también me consta que estáis impulsando la utilización de inteligencia artificial para todos vuestros procesos, desde la gestión de lo que es el servicio hasta la atención que dais, que prestáis a los pacientes, como a nivel de investigación o incluso de formación. Entonces, me gustaría que nos hablarais un poquito sobre qué aplicaciones tiene esta inteligencia artificial a nivel de farmacia hospitalaria y si nos las podéis describir brevemente. Sí, vamos, yo personalmente las que utilizo son ChatGPT fundamentalmente y otras como Copilot, son inteligencias artificiales generativas y lo utilizo sobre todo para el ámbito de la investigación, cuando a lo mejor necesito alguna ayuda de tipo estadístico, que me elabore algún script para cualquier software tipo R o Python, pero sí es verdad que conozco algunas iniciativas de otros compañeros que la utilizan para generar, por ejemplo, pues preguntas y respuestas con los pacientes para que conozcan mejor su medicación, el PharmaQuiz, programas específicos que ayudan a la educación y a la formación del paciente, ¿no? Sé que hay en este sentido alguna iniciativa. Incluso ya un poco más avanzada, está desarrollando alguna inteligencia artificial que va a facilitar la humanización y el contacto del médico con el paciente y del farmacéutico con el paciente, ya que la burocracia nos come y al final pues le prestamos mucha más atención a lo que es el ordenador que lo que es el paciente, ¿no? Hay una iniciativa de un micro con un altavoz que va recogiendo la conversación del médico con el paciente y lo va plasmando en la historia clínica, de tal forma que el médico o el farmacéutico pues se centra en lo que le dice el paciente y no tiene que estar pendiente de escribir en pantalla en el ordenador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que nos va a echar una mano. Algunos expertos dicen que tenemos que ir pensando en ese 40% del tiempo que nos va a liberar la inteligencia artificial, en qué lo vamos a utilizar. Por supuesto, tendremos que utilizarlo en estar más cerca del paciente y en hacer actividades mucho más clínicas y, bueno, yo creo que va a ser muy positivo, ¿no? Yo por mi parte, pues también, sobre todo lo hemos utilizado en aspectos de investigación hasta el momento y lo que me atrae más de la inteligencia artificial es que nos puede permitir anticiparnos ante problemas que pueda presentar el paciente. Os cuento el ejemplo de uno de los proyectos en los que hemos estado implicados, recientemente premiado, de enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha elaborado junto con los compañeros de digestivo un algoritmo de cuáles son los parámetros que ellos encuentran en los pacientes cuando están cerca de presentar una falta de respuesta al tratamiento que tienen, ¿no? Y esto, bueno, pues una metodología que nos permite analizar 2.000, 2.500 historias en cuestión de media hora y te reporta a los 10, 12, 15 pacientes que probablemente en el próximo año presenten inefectividad. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque esos pacientes son a los que le tienes que dedicar más tiempo hoy, no cuando vengan con el brote o con la necesidad de hospitalización. Y ese anticiparnos nos va a permitir evitar muchos problemas graves que los pacientes no tienen ahora, pero tendrán en un futuro próximo. O, por ejemplo, otro proyecto en el que estamos con reuma y respiratorio, en el que hay pacientes con patologías reumáticas que tienen muchas posibilidades de desarrollar una fibrosis pulmonar y bueno, y hay una serie de factores, tanto de imagen como analíticos, como de frases que ha escrito el médico en modo texto en la historia clínica o que ha dicho el paciente como un prompt, que son indicativas de que en los próximos años eso se puede desarrollar. Y esto nos puede permitir llegar antes al tratamiento de esa fibrosis pulmonar o incluso poder retrasarla o evitarla. Y bueno, en esto estamos. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta fabulosa que ha venido para quedarse y que tenemos que empezar a aplicarla también en nuestra vida real, en nuestro día a día real. Por ejemplo, en el caso de la farmacia, pues para seleccionar a aquellos pacientes, nosotros día a día seleccionamos pacientes que tienen un antibiótico determinado, que tienen una función renal determinada. Utilizando todos esos comparativos nos permita dedicar más tiempo a los pacientes que más lo necesitan o antes, dedicarle el tiempo antes. Miguel Ángel, Vicente, muchísimas gracias. No sé si queréis comentar algo antes de despedirnos. Gracias por este espacio, por dejarnos este hueco para hablar de la farmacia hospitalaria. Y nada, pues trasladaros, yo soy un apasionado por esta especialidad
Creo que tiene un potencial tremendo de ayudar a los pacientes en esa innovación terapéutica, en ese resolver problemas que no tienen solución. Y nada, animo a todos aquellos que quieran que se incorporen y a los pacientes que nos escuchen, pues también que nos tengan entre las personas a las que les piden ayuda, porque estaremos siempre dispuestos a facilitarles las cosas. Un abrazo para todos. Muchas gracias a los dos.